Hola. Perdón. Bueno, vamos a empezar ahora con la tarde, ¿no? Este, bueno, de repente no está todo el mundo. Se nos retrasó un poco, pedimos disculpas. Este, no sé, faltan unas cuantas personas. Bueno, la presentación ahora es de Genicio Onia, que es psicólogo y candidato a doctor en salud, psicología y psiquiatría, especializado en investigación farmacológica. Bueno, tiene experiencia en muchas cosas, ha trabajado en ensayos clínicos fase 1 y 2 con distintas sustancias psicodélicas. Es coordinador del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili, y bueno, y cuenta con muchas publicaciones. Si ustedes ponen el nombre, Genís Onia, que además es poco común, ponen en internet, van a ver que tiene muchísimos tipos de publicaciones, desde publicaciones en revistas científicas de gran impacto hasta publicaciones en español, en revistas latinoamericanas, preocupándose por difundir también el conocimiento sobre esto en el mundo iberoamericano. Y bueno, tiene un libro también, que no tuve oportunidad de leerlo, lo tengo en el debe, pero me gustaría leerlo, ya tendremos la oportunidad. Yo en realidad a Genís lo conozco también porque, bueno, hice el doctorado allá en Cataluña, en la Universidad Rovira i Virgili, y nos conocimos ahí. Entonces, por un lado está la parte académica, que es un excelente académico con muchísima investigación y además es joven, entonces todavía que tiene muchísima investigación, todavía es joven, nos espera mucho más, pero también lo conozco por la parte humana, ¿no? De haberlo conocido en la parte más personal, y bueno, y lo considero una gran persona y un amigo, ¿no? Que estoy muy contento que esté acá con nosotros. Y bueno, su presentación va a ser esta, la ibogaína y otros antiadictivos. Así que bueno, sin más preámbulo, Genís. Sí. Bueno, muchas gracias Ismael por la presentación. Gracias a la Junta Nacional por host el evento, al Grupo Arqué por todos los esfuerzos que habéis hecho a nivel de organización para permitirnos a la doctora Labat y a mí estar hoy aquí. Y dejadme decir que antes de empezar tenía el tiempo un poco justo, quiero hablar de muchas cosas, pero esto lo tenía que decir, que es que me he quedado muy impresionado con las presentaciones que han hecho antes, porque realmente es el grupo de investigación con psicodélicos más interdisciplinario y con más proyectos en marcha ahora mismo en muchos sitios, y solo son comparables a nivel de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, estos países que generalmente se consideran a menudo como los pioneros y como los punteros, pero aquí en Uruguay no sé por qué, pero no se conoce mucho todavía toda la trayectoria que se está haciendo desde aquí, y realmente me siento muy orgulloso y honrado de estar aquí con vosotros, teniendo esta actividad científica que tenéis. Y ya os digo, desde distintas ramas del saber, además, muy potentes todas ellas. En fin, que estoy muy contento y agradecido de estar aquí. Y os quería hablar, en mi caso, pues de la ibogaína, de esta sustancia que han mencionado el doctor Carrera y otras personas durante las presentaciones previas, y otras sustancias que se están investigando específicamente para el tratamiento del trastorno por uso de sustancias, alcoholismo y otras, ¿no? Y esta no es una cuestión baladí, ¿no? El título lleva este concepto de configuración de un nuevo tratamiento, ¿no? Esto no es algo común, y la configuración de la ibogaína como tratamiento y de los psicodélicos en general, pues hoy en día pues todavía se está configurando, se está dando forma a este nuevo tratamiento. También hoy, con esta jornada, pues también será una manera más de configurar lo que en un futuro tengamos disponible para los pacientes, ¿no? Entonces, este es un poco el esquema de la charla. Primero algunos temas introductorios, luego la cuestión en general de cómo está la investigación con ibogaína y con otros psicodélicos en este aspecto. Nos pararemos un poco más en discutir la eficacia como concepto, como constructo. Luego veremos brevemente también los modelos que se están desarrollando para la investigación con ibogaína y otros psicodélicos. Y al final haré unos comentarios finales o reflexiones para llevarnos a casa, ¿no?
Yo, como ha dicho Ismael, pues ya llevo años en el tema de ensayos clínicos. Desde 2015-2016 he estado haciendo distintos ensayos clínicos con psicodélicos en Cataluña y también en otros países cuando he hecho estancias fuera. Y bueno, he visto muchos cambios en el campo de investigación y también en el campo donde hacemos los ensayos clínicos. Y en todos estos años la sala que utilizábamos, que se parecía más a la sala que utilizamos, pues era algo así, ¿no? Una sala de hospital simple con una camilla y tal. Ahora utilizamos más una sala parecida a esta. De hecho, esta es la sala donde trabajo actualmente, la sala donde dosificamos a los pacientes, pues es esto. Y esto se debe a algunas corrientes de pensamiento anglosajonas, ¿no? Ya lo discutiremos más adelante. Pero bueno, nos están cambiando también el contexto y el setting donde hacemos los ensayos clínicos. Y es, bueno, comentaremos un poco los motivos, ¿no? También sobre estos cambios que he ido viendo, pues también se han ido presentando distintas sustancias que se postulan o que se proponen para el tratamiento de las adicciones, ¿no? De los trastornos por uso de sustancias. Podéis encontrar estudios de estas sustancias que se han probado para el tratamiento de distintas adicciones, pero la más prominente quizás es la ibogaína, o sea, que quizá actúa más específicamente sobre algunos síntomas que tienen estos trastornos. Y en este caso, como decía esta mañana, creo que era el doctor Carrera o no sé quién era ahora mismo, pero decía que la ibogaína era la sustancia que menos investigaciones tenía, ¿no? Que en comparación con las otras, pues el cuerpo de investigación era menor, pero si hablamos específicamente de trastorno por uso de sustancias, de adicciones, la ibogaína es donde más tenemos datos, ¿no? Donde más datos tenemos. Llevamos décadas haciendo estudios preclínicos con ibogaína, entonces tenemos todo el desarrollo toxicológico en estudios preclínicos. También tenemos alguna información en humanos, está más, bueno, de menor calidad, digamos, ¿no? Son estudios observacionales o estudios de casos abiertos, entonces, bueno, quizás menos fiable, pero tenemos toda la parte de desarrollo de estudios preclínicos que en este caso son muy potentes. La ibogaína se piensa que los efectos antiadictivos se descubrieron a mediados de los años 60, cuando Howard Lotsof y algunos de sus colegas pues, consumieron ibogaína de forma recreativa. Eran él y otros amigos usuarios de heroína y otros opiáceos también. Y probaron la ibogaína un poco por probar, ¿no? Por una droga nueva, por probar a ver qué pasa. Y cuando se terminó el viaje, tomaron una dosis bastante alta. Cuando terminó el viaje se dieron cuenta de que no tenían más el síndrome de abstinencia propio de los opiáceos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues aquí está pasando algo, ¿no? La ibogaína realmente pues, parece que nos ha quitado el mono o la abstinencia a la heroína. Y a partir de ahí pues, empezó toda una carrera de activismo y de investigación por parte de Howard Lotsof, en la cual, bueno, simplemente tenía como la cruzada de conseguir que la ibogaína fuera un medicamento comercializado y disponible para personas que tuvieran problemas con drogas, ¿no? Lo que pasa es que desde hace años estoy revisando todos los archivos que me encuentro, antiguos, físicos y virtuales, sobre la ibogaína, porque creo que hay un lapso de tiempo desde que se sintetizó, que fue en 1900 hasta 1930 y pico, que sabemos que se comercializó el Lambarine, el famoso medicamento a partir de ibogaína. En ese lapso de 25-30 años no sabemos qué ocurrió y estaba con esa obsesión de saber qué había pasado con la ibogaína en ese lapso de tiempo. Y en esa búsqueda pues, me encontré con un reporte de caso de un médico mexicano, Enrique Octavio Aragón, que administró dosis de ibogaína a una paciente con alcoholismo para tratar su adicción, ¿no? Esto sucedía en México y los resultados fueron muy positivos, ¿no? Interrumpió de manera brusca el uso de alcohol, no tuvo delirium tremens y finalmente pues, se recuperó también. Y esto se publicaba en 1913, ¿no? 50 años antes del descubrimiento del Lotsof. Entonces, bueno, también lo digo aquí para que seamos conscientes de que la historia de la ibogaína en el tratamiento de adicciones es muy antigua, tiene más de 100 años, de hecho. Entonces, bueno, podemos ir viendo toda una serie de desarrollos que todavía están por ver, ¿no? Y que todavía seguimos intentando ver qué espacio terapéutico le queda a esta molécula, ¿no? El reporte de caso y otras informaciones pues los hemos enviado ya a publicar. Espero que en poco tiempo salga a la luz. Y nada, y en este contexto quería también
hablar sobre los distintos agentes o personajes que están involucrados en la investigación con ibogaína, ¿no? Como decía antes también la doctora Penengo, pues yo de forma más simple, pero al menos he puesto los principales personajes que son la farma, las farmacéuticas, las startups y la investigación independiente, ¿no? Todos estos están haciendo investigación con ibogaína o con otras sustancias para las adicciones. Y cuando nos centramos en qué quiere cada uno de estos personajes o en qué se enfoca, pues obviamente las farmacéuticas quieren comercializar un medicamento, ¿no? El criterio último para decidir su estrategia o sus líneas de investigación es un criterio económico, ¿no? Si no es rentable, no se va a llevar a cabo, simplemente, ¿no? Por muy buenas intenciones con lo que haya nacido la farmacéutica, que como hemos comentado antes, pues hay farmacéuticas que nacieron específicamente para comercializar psicodélicos, ¿no? Y tienen un poco más de buena imagen pública porque han salido específicamente para esto y tal, pero el criterio económico sigue estando ahí, ¿no? Luego las startups, por lo que se caracterizan es más bien por el diseño creativo, por ser creativos en sus productos. También las farmacéuticas pueden ser creativas, ¿no? Se diseñan nuevas moléculas y se diseñan nuevas maneras de administrar fármacos. Pero las startups no es que puedan ser creativas, es que deben ser creativas, ¿no? Generalmente no tienen recorrido como empresas y no tienen la infraestructura necesaria para comercializar y para posicionarse en el mercado de manera adecuada. Por tanto, dependen de esta creatividad, de un elemento creativo para, digamos, llevar a cabo su empresa, que al final pues, termina siendo también un criterio económico, ¿no? Ejemplo de ello es Delix Therapeutics en Estados Unidos, que desarrolló el análogo de la ibogaína Tabernantaloc. Esto se publicaba en 2021 y desde entonces los de Delix no han publicado nada más sobre este análogo. En España, en la Universidad de Almería, se hicieron estudios con este análogo, con Tabernantaloc, y no reportaron mucha eficacia. Y junto con el silencio de Delix, pues me hace pensar que no va a tener mucho recorrido este análogo, ¿no? Parecía muy prometedor, pero seguramente terminará en nada. Y esto, y como decíamos, pues las startups dependen también del criterio económico, ¿no? En cuanto a investigación independiente, este sector de investigación es el que más se parece quizá al modelo clásico de investigación, ¿no? Tengo una pregunta, tengo un enigma, planteo una hipótesis, luego diseño un experimento para validar o falsar la hipótesis, ¿no? Y simplemente se enfocan en proveer datos, ¿no? Proveer evidencia. No tienen tantos intereses a priori, también tienen sus intereses, ¿no? Pueden ser más, digamos, intangibles, puede ser forma de prestigio, en forma de conseguir más becas para hacer más proyectos, etc. Pero el criterio no es tan económico y se pueden permitir más margen a la hora de publicar ciertas cosas o al hacer ciertos discursos, ¿no? También la calidad de la investigación de estos distintos actores es distinta. La calidad de investigación de la farmacéutica y de las startups tiende a ser alta, porque tienen muchos auditores, monitores, tienen muchas personas asegurándose que los datos se toman de manera muy apropiada y se almacenan de manera muy apropiada, tienen trazabilidad, etc. Y luego lo que pasa en un punto posterior, ya que se hagan análisis convenientes o que se oculten datos, etc., pues ya es un punto posterior, ¿no? Pero el primer dato crudo, digamos, pues es muy fiable, ¿no? Y en investigación independiente nos podemos encontrar esto, que la calidad sea alta también, pero también nos podemos encontrar con estudios más bien mediocres, ¿no? También por la falta de recursos económicos, pues esto a veces es un escudo de decir, bueno, pues hago lo que puedo porque no tengo más, y al final la calidad quizá es más o menos buena, ¿no? En mi experiencia he visto que en universidades pequeñas, por ejemplo, hacen investigación de mucha calidad porque no pueden tirar tanto de prestigio y entonces necesitan hacer experimentos y estudios muy buenos y muy bien diseñados para poder publicar en revistas de muy alto impacto. Y en las universidades grandes he visto muchos artículos de universidades grandes que se han comentado hoy, tampoco hace falta decir nombres, pero que los estudios muchas veces son mediocres, ¿no? Precisamente porque pueden tirar del prestigio para publicar, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de todo. Después, lo que quieren un poco tanto las farmacéuticas como las startups, la investigación independiente puede colaborar en ello, pero no es el objetivo principal. Lo que quieren es comercializar la ibogaína, ¿no? Y para comercializar un medicamento, un fármaco, pues hoy en día las agencias reguladoras, la FDA o la EMA, piden básicamente estos dos criterios, ¿no?
Uno es el criterio de no inferioridad, es decir, un fármaco que se postule a comercializarse no puede ser menos efectivo que las alternativas disponibles para la misma indicación, ¿no? No puedo de repente fabricar otro paracetamol que sea menos efectivo que el paracetamol, sería absurdo. Y el balance beneficio-riesgo tiene que ser favorable, ¿no? En este caso pues tenemos fármacos como la quimioterapia, que son muy tóxicos, pero se pueden comercializar porque el beneficio también es muy alto, ¿no? No se podría comercializar la quimioterapia para el tratamiento de eczemas o para cualquier indicación que no fuera tan importante como sobrevivir a un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver el balance beneficio-riesgo. Como comentaba también el doctor Carrera, pues este riesgo cardiotóxico de la ibogaína pues tenemos que ver si compensa realmente a nivel de eficacia sus posibles riesgos, ¿no? En cuanto a la no inferioridad, pues bueno, la ibogaína solo que funcione un poco ya estaría bien, porque no, actualmente los tratamientos en adicciones pues no son muy eficaces, entonces quizá no es mucho problema. Y para los dos conceptos, aquí me he dejado una flechita, pero también podríamos poner otra, tanto para la no inferioridad como el balance beneficio-riesgo, se articulan o necesitas proveer datos de eficacia, ¿no?, del medicamento. Y aquí es donde me quería detener un poco, porque si nos preguntamos qué es la eficacia, ¿no?, cómo la podemos medir o cómo la podemos reportar, pues nos encontramos con casos un poco como este, ¿no? Este podría ser un chiste en una consulta médica después de participar en un estudio, ¿no? O sea que si mi deseo de consumir después de haber participado en el estudio se ha reducido del 67 al 44% de días, y esto es estadísticamente significativo, se supone que ahora soy menos adicta, ¿no? Es trasladar un poco el lenguaje que se utiliza en los papers, en los manuscritos, a la realidad clínica que tienes después, ¿no? Y esto muchas veces es así. Necesitas, de hecho, operativizar la eficacia, ¿no? Necesitas establecer algunas variables y ver si esas variables cambian o no después de la intervención, ¿no? Y lo que tenemos de datos de eficacia pues se parece más a esto, ¿no? Pero no tenemos en realidad algo más tangible o cercano a la realidad clínica, ¿no? Y esto puede ser un problema porque en un estudio en el que estoy participando ahora mismo, que es con 5-MeO-DMT, el sapo, con el principio activo de la secreción del sapo Infilius alvarius, el estudio permite unas 5 o 6 administraciones del fármaco durante unos 6-7 meses, de dosis alta, dosis bastante alta, y se va evaluando periódicamente pues, el nivel de estado depresivo con la MADRS, con la escala de depresión, y es un poco lo que determina si recibe una siguiente dosis o no, ¿no? La MADRS en este caso pues, es la variable de eficacia que os comentaba, y teníamos un participante que no mejoraba mucho tras cada administración, sí que el mismo día o el día posterior pues sí que mostraba algo de mejoría, ¿no? La puntuación en la escala bajaba, pero esto se mantenía pocos días, luego volvía a caer y volvía a estar muy depresivo durante mucho tiempo, tal. Y este patrón se iba repitiendo. Y de repente nos encontramos a medio estudio, cuando llevaba 3-4 meses, que de repente la escala en depresión bajó un montón y se mantuvo ahí abajo semanas, durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando quisimos indagar más, a ver qué está pasando, nos dijo, sí, es que he encontrado novia, he encontrado pareja, y entonces, claro, no he estado depresivo, ¿de qué? ¿De qué me estás hablando, no? O sea, no, ya no estaba deprimido. Pero lamentablemente la novia lo dejó unas semanas después y la escala en depresión volvió a subir desmesuradamente, como al principio no había remedio, etcétera, ¿no? Pero esto lo informamos al sponsor, que ha pasado esto, ¿no? Que encontró pareja sentimental, no sé qué. Pero lo más seguro es que no se reporte. Yo nunca lo he visto en un reporte de ensayo clínico especificar, no, es que este paciente encontró novia, tal. Son detalles que no acaban pasando al manuscrito, porque ya hay muchos datos, los datos pasan por muchas personas, entonces esto es normal que se termine descartando como información, bueno, sociodemográfica, no relevante. Pero el lector, cuando se lee el manuscrito, pues verá que sí, que esta persona mejoró después de X administraciones de 5-MeO-DMT, pero no sabrá que encontrar novia es mucho más eficaz que el DMT, ¿no? Entonces, bueno, hay estas cosas donde si te lees al final los ensayos clínicos, si sabes cómo funcionan las cosas por detrás un poco, dices, bueno, sí, ya, pero me gustaría ver los datos o me gustaría conocer las personas para ver qué pasó, ¿no? Es decir, un ensayo clínico al final es algo muy complejo, pasa durante mucho tiempo, pasan muchas cosas ahí, en fin, es más complejo, ¿no? Y en ese sentido, dejadme citar unas frases de Joan Ramon Laporte, de un farmacólogo catalán,
es el padre de la epidemiología moderna, el que hizo los sistemas de farmacovigilancia en Europa, en fin, toda una eminencia de la farmacología. Y tiene este librito, Principios de Investigación Clínica, donde dice esto, ¿no? En un ensayo clínico terapéutico se efectúa una comparación entre fármaco y placebo, por ejemplo, y la cuestión clave consiste en determinar si hay diferencias entre las intervenciones comparadas para hacer que los pacientes en un estado de salud A pasen o no pasen a un nuevo estado de salud B más favorable. El hecho de que la intervención preceda en el tiempo al estado B no implica necesariamente que la intervención sea la causa de B, ¿no? Si se sacara esta conclusión, se cometería la falacia post hoc ergo propter hoc, ¿no? Ni en ensayos clínicos, ni en biología en general, se puede hablar de relaciones unicausales y unívocas entre causas y efectos. Se utiliza más bien la noción de causa contributiva, ¿no? En general, para considerar que una intervención terapéutica es contributiva, aquella debe haber precedido al efecto y en algunos casos la modificación o eliminación de la intervención debe modificar consecuentemente la magnitud o incluso la naturaleza del efecto. Es decir, si estás mejor porque te he dado 5-MeO-DMT, esto es una causa contributiva. Luego pues, puedes haber encontrado novia y estar mejor por eso, pero no es por el del 5-MeO-DMT, ¿no? Sin embargo, debido a la variabilidad interindividual, las diferencias entre personas, ¿no? A menudo no es posible aislar una sola variable y estudiarla de manera individualizada, de manera que en biología la causa contributiva es identificada como un valor promedio. Así, no todos los pacientes sometidos a una causa contributiva manifestarán el efecto esperado, o, dicho de otro modo, no todos los pacientes tratados con un fármaco de eficacia demostrada responderán favorablemente a su administración. Y esta última frase es con la que me quedo yo. No todos los pacientes tratados con un fármaco de eficacia demostrada responderán a su administración, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener presente. Esto es farmacología general, de cualquier estudio, de cualquier medicamento. Pero en el caso de los psicodélicos todavía más, ¿no? Tenemos que estar muy conscientes y alertas de que al final, por muy prometedores que sean los datos, por muy prometedores que sean los estudios que hay ahora mismo en marcha, tenemos que tener conciencia de que al final la realidad clínica es muy diferente, ¿no? Y no solo es que, de hecho, de esto publicó un libro Hermann Hesse, bueno, no sobre esto, pero es como una metáfora, en el juego de los avalorios, que fue el último libro que publicó. Ahí hablaba de como un grupo de intelectuales que estaban muy metidos en perfeccionar y en jugar a un juego que no especifica en ningún momento cuál es, pero bueno, es como un juego de intelectuales y tal, y están muy alejados de la sociedad en general, ¿no? Y están como ajenos a lo que pasa en el mundo real, mientras ellos están allí como en un castillo, como apartados de la sociedad. Y a veces la realidad clínica pues, se parece un poco a esto, ¿no? Y los datos que se encuentran en un ensayo clínico no tienen nada que ver con la realidad de fuera, ¿no? Y ya doy un paso más, y no es que la eficacia en ensayos clínicos sea una y en pacientes otra, sino que también en distintos estudios puede haber distintas eficacias, ¿no? Del mismo medicamento. Y para esto es especialmente relevante las aportaciones de la antropología de los medicamentos, ¿no? En concreto el artículo de Hardon y Sanabria de 2017, donde hablan de drogas fluidas, ¿no? Esto ya son trabajos también anteriores, pero aquí pues, también lo articulan. Y dicen un poco que, o vienen a decir que la eficacia no es algo intrínseco al medicamento, ¿no? Sino que la eficacia está en continuo diálogo y en continua interacción con los contextos en los que se utiliza el medicamento, ¿no? También hablan de moléculas que evolucionan, es una evolución fluida, digamos, de las moléculas que también se van, digamos, integrando y modificando en determinados contextos y usos, ¿no? Pues también podríamos aplicarlo en el caso de los psicodélicos. En el artículo que citan Hardon y Sanabria, que es de Gomart 2002, reportaban 2 estudios que se hicieron con metadona, uno en Estados Unidos y otro en Francia. La metadona, como sabéis, pues, se administra para personas que tienen dependencia a opiáceos, a heroína generalmente. Y estos estudios se hicieron a los años 60-70, y mientras que en Estados Unidos reportaron una eficacia muy alta de la metadona, que funcionaba estupendamente, que estaba muy bien, en Francia reportaban que no funcionaba y que en lugar de eso exageraban o mostraban la psicopatología del sujeto, ¿no? Entonces, bueno, se hace especialmente como relevante el plantearnos hasta qué punto podemos fiarnos de los datos actuales, ¿no? Y en la línea de lo que criticaba también en la mesa anterior, ¿no? Creo que todos los ponentes han hablado de esto, del excesivo hype, ¿no? Que hay alrededor de los psicodélicos.
Pues claro, cuando ves estas cosas, cuando te pones en contexto de investigación farmacológica en general, que todo el mundo es muy escéptico, cuando ves estos casos de eficacias distintas, pues claro, la primera reacción es más bien de cierto escepticismo, ¿no? De ver qué pasará en un futuro. Yo me voy a alejar un poco, a ver cómo va evolucionando el tema. Y ya veis, ¿no? Aquí, bueno, os ponía algunas asunciones de los dos grupos de investigación de estos estudios con metadona. El de la izquierda es el grupo de Estados Unidos, el de la derecha Francia, y veis la diferencia, ¿no? Entre la M de metadona, pues distintas asunciones que hacían los autores. Y si os parece, pues también me gustaría comentar también los modelos que se están desarrollando alrededor de la investigación con ibogaína, con otros psicodélicos, porque también me parece especialmente relevante, ¿no? En primer lugar, estamos moviéndonos en un paradigma que es el paradigma de Elric. Bueno, es un paradigma general en farmacología, el más clásico, el más, digamos, predominante, que dirían muchos que es reduccionista o que tiene una aproximación reduccionista. Yo prefiero hablar de que cae a menudo en falacias de simplicidad, en pensar que las cosas son más simples de lo que son, ¿no? Es el paradigma que piensa que podemos crear balas mágicas que actúen sobre ciertos receptores o dianas en nuestro organismo, que no toquen nada más y que no tengan otros efectos aparte del que tú quieres, ¿no? Y que curen la enfermedad de manera muy selectiva. También es el que se basa en la predicción, ¿no? En predecir qué efectos tendrá cierta molécula, en un determinismo también de si conocemos la estructura molecular de la sustancia podremos conocer los efectos que va a tener a nivel farmacodinámico. Entonces, bueno, es un modelo que se acerca mucho al modelo bacteriológico típico, ¿no? De yo te administro un antibiótico, mata a la bacteria y te curas, pero esto solo funciona en antibióticos. Cuando te vas a otras indicaciones, pues por supuesto es muy diferente. Y en este caso, pues si veremos los objetivos de este modelo, pues es esto, ¿no? Crear balas mágicas, crear fármacos muy selectivos que solo toquen ciertas dianas y no toquen nada más. Esto, cuando lo hemos aplicado en los psicodélicos, sin plantearnos si era correcto o no, simplemente asumíamos que teníamos que seguir con este paradigma, pues ha provocado lo que tenemos hoy en día, que investiguemos con psilocibina y no con hongos enteros, que investiguemos con DMT y no con ayahuasca, etcétera, ¿no? Buscando esta máxima especificidad y selectividad de las moléculas con las que trabajamos, ¿no? Por suerte, bueno, por suerte, o por desgracia, no sé, están apareciendo estudios últimamente que ven que el extracto de hongos funciona mejor que la psilocibina en algunos casos, de momento en estudios preclínicos, ¿no? Pero hay motivos para pensar esto, ¿no? Porque dentro del hongo también tenemos betacarbolinas, entonces van a provocar una mayor biodisponibilidad seguramente de la psilocina y psilocibina, ¿no? También tenemos el tema de que la psilocibina, tal como se está investigando en ensayos clínicos de COMPAS, etcétera, da mucha cefalea y creo que no es tan replicable al consumo recreativo de hongos. No todos los usuarios tienen tanta cefalea. Entonces puede que el perfil de seguridad también sea mayor con hongos, tenemos que ver. Y en este sentido, pues también publicamos un par de piezas sobre esto, sobre cómo combinar la investigación con psicodélicos con otro paradigma emergente en farmacología, que es la polifarmacología, si queréis echar un vistazo. Y el otro objetivo era este, ¿no? El de predecir qué efectos va a tener una sustancia, ¿no? Y ahora estamos invirtiendo muchos esfuerzos en esto, en el campo de la investigación psicodélica, intentando predecir qué tipo de experiencia va a tener alguien e incluso apuntando a que tenga una experiencia mística, porque se ve que esto es lo que más correlaciona con el efecto terapéutico, ¿no? Pero cualquier persona que sepa algo sobre psicodélicos sabe que el predecir una experiencia psicodélica es absurdo, ¿no? No podemos saber cómo le va a sentar a alguien un psicodélico, ¿no? Pero pues estamos todavía ahí, ¿no? También dejadme decir que el concepto de antiadictivo que utilizamos a menudo para la ibogaína sobre todo, pero quizá para también otros psicodélicos, no deja de tener la misma lógica que se ha criticado un montón, ¿no? Desde otras, no solo desde la antropología, sino también desde la psiquiatría mismo, del concepto de antipsicótico, antidepresivo, ¿no? Porque estos conceptos asumen un poco que hay un mecanismo específico bioquímico que te hace estar deprimido, te hace estar psicótico, te hace estar X, y yo como te administro un antidepresivo, un antipsicótico, pues eso te va a curar revirtiendo ese mecanismo, ¿no? De nuevo cayendo en esta falacia de simplicidad, de que las cosas son tan fáciles como tomarte un antibiótico y curarte, ¿no?
En este caso es un poco más complicado. Entonces quizá hay que revisar este concepto, ¿no? Yo mismo lo utilizo mucho, antiadictivo, entonces quizá no es muy coherente, porque al final lo que estás haciendo es reducir, simplificar muchísimo este trastorno, los trastornos adictivos, que son realmente complejos, tocan muchas áreas, no solo físicas, emocionales, también sociales, ¿no? Bueno, es simplificar bastante todo. Luego, en cuanto a la investigación con psicodélicos más en particular, pues hay dos modelos básicos, dos modelos clásicos que se están también debatiendo, a ver cuál será más apropiado o más idóneo, ¿no? Por una parte hay el modelo psicoterapéutico, donde tenemos sesiones de preparación, integración, antes y después de la administración del psicodélico. Y luego tenemos un modelo más farmacológico que se basa simplemente en administrar psicodélicos como cualquier otro medicamento, sin prestar atención a ningún elemento psicoterapéutico emocional que pueda aparecer, ¿no? Y esto, bueno, la parte, digamos, predominante de estos dos modelos, estos dos paradigmas, en el primer caso, en el caso de la psicoterapia, pues se pretende que haya un proceso psicoterapéutico, ¿no? Que haya un desarrollo del malestar de la persona, no solo en la sesión de administración, sino que también haya un proceso inicial y luego posterior. Y en el caso del modelo farmacológico, pues lo que se hace énfasis, en el punto donde se pone énfasis es quizá en los mecanismos de acción, ¿no? Tú sabes que el fármaco va a generar ciertos efectos de neuroplasticidad, de antiinflamatorios, etcétera, y tú esperas que algo pase, ¿no? Dentro del cuerpo de la persona y se cure o mejoren los síntomas y tal. Lo que pasa es que en el paradigma de la psicoterapia, por ejemplo, es un modelo, como os decía antes, que se ha impuesto un poco desde una visión más anglosajona, ¿no? Y tiene varios problemas, porque es un modelo a priori bastante caro, ¿no? Te obliga a tener 2 terapeutas en una sesión de administración de muchas horas, en una habitación especialmente decorada y diseñada para esto, con sesiones previas y posteriores en el proceso, ¿no? Es un proceso caro que no todo el mundo quizá puede permitirse. De hecho, yo hice una estancia en Brasil donde hacían estudios con ayahuasca, con ketamina y con otras sustancias, con pacientes, eran fase 2, y ellos daban las sustancias en una sala pues, más parecida a la que os he puesto al principio, ¿no? Que simplemente es una sala sin nada en especial, bastante fea, parece que lo hicieron a propósito que fuera fea, porque delante del paciente había una máquina enorme, súper desagradable, no sé por qué estaba allí. En fin, que es un espacio bastante poco cozy, ¿no? Al contrario de estas imágenes. En la habitación no había terapeutas, no había preparaciones previas a la administración, no había integraciones, pero la gente, los pacientes estaban contentos, funcionaba, parecía que todo estaba bien. Y yo cuando llegué allí pues les pregunté, ¿no? Al investigador que por qué no lo hacían con el modelo que se hace en todas partes, ¿no? De alguien estirado con los antifaces, con música y tal. Y dijo, tío, pues porque no tenemos pasta. O sea, no puedo hacer un estudio que luego vaya a implementarse en Brasil y que esto no sea algo factible, ¿no? Que no puedan permitirse luego en hospitales públicos brasileños hacer esto, ¿no? Sería absurdo. Ellos hacen un modelo que sí que sea practicable e implementable, ¿no? Ellos piensan pues, en poder proveer estos tratamientos a la mayor parte de población posible, ¿no? Entonces, bueno, si ves todos estos detalles, pues entiendes también el modelo más farmacológico, ¿no? El modelo farmacológico obviamente también tiene problemas. También estoy en un estudio clínico con 5-MeO-DMT de nuevo, que es este modelo. Nos dijeron desde el sponsor contrata a distintos hospitales, ¿no? Para llevar a cabo sus estudios, nosotros somos uno de ellos, y las indicaciones que te da el sponsor, pues tú las tienes que seguir, ¿no? Tienes que seguir un protocolo y unas guías y tal. Y en este caso, pues la indicación es no hacer terapia, simplemente pues dar el fármaco, 5-MeO-DMT, y no hacer ningún proceso ni previo ni posterior, ni dentro de los efectos, tampoco puedes hacer psicoterapia. Pero esto llevado a la práctica, claro, somos un equipo en que todos estamos formados para hacer psicoterapias asistidas, ¿no? Y esto es un sesgo que quieras o no, se pone en juego allí, ¿no? Porque no tienen... O sea, tú cuando te ponen en una habitación con una persona que ha tomado un psicodélico,
5-MeO-DMT, que además es bastante potente. Te cuenta la experiencia, te hace preguntas, empieza a llorar, tiene catarsis, pasan muchas cosas y no puedes hacer psicoterapia, ¿no? Entonces no sabes dónde empieza el acompañar y apoyar a una persona y proveer el standard of care y empezar la psicoterapia, ¿no? No sabes, ese límite está muy difuso, ¿no? Y eso para los terapeutas es muy complicado porque tienen problemas constantemente por tener que atender unas demandas absolutamente legítimas por parte de los pacientes de decir, estoy aquí, me estoy removiendo toda mi vida, ayúdame, pero por otra parte el sponsor dice no le hagas psicoterapia, ¿no? De modo que el aspecto práctico del modelo farmacológico es bastante absurdo, ¿no? Puede llegar a ser bastante absurdo. También hace falta tenerlo en cuenta. Entonces es esto, ¿no? El modelo de psicoterapia también, como crítica, podemos plantearnos que lo que hace al final es tratar de inducir una experiencia mística, una experiencia cumbre, que decía el Dr. Richards esta mañana. Pero en la línea de lo que decía antes, pues tampoco podemos predecir quién va a tener una experiencia de estas, ¿no? Y al final es como tratar de inducir una experiencia a una persona, pero que no sabes si se va a producir o no, simplemente echas los dados. Y es como esperas a la providencia divina, ¿no? De que bajen los ángeles y tengan a bien inducirle una experiencia mística a la persona, ¿no? Y esto también tiene, bueno, muchas problemáticas, ¿no? El hecho de instrumentalizar la experiencia mística y no verla valuosa como tal, sino como medio para estar mejor, ¿no? Esto ya a nivel ontológico ya es como que me rechina mucho, porque dices, bueno, es que muchos pacientes vienen con este discurso, ¿no? Cuando no tienen esta experiencia mística, nos dicen que, hostia, qué lástima, que sí, los efectos muy bien, he visto cosas, tal, pero no he tenido la experiencia mística y no me voy a curar. Porque han leído artículos de blog, o han visto documentales y tal, que dicen que si tienes una experiencia mística te vas a curar, ¿no? Entonces, es de alguna manera instrumentalizar una experiencia luminosa y muy especial, muy humana, muy íntima, de una manera de únicamente ver los beneficios de esto, ¿no? Es una lógica totalmente instrumentalizada e instrumentalizante, ¿no? Es una lástima. Y también el modelo farmacológico pues también al final produce esta broma que he puesto por aquí, que es como decir, bueno, he tomado esto, soluciona mis problemas, ¿no? Por favor, o sea, ponen toda la responsabilidad fuera en la sustancia, ¿no? Y esto pasa en el modelo farmacológico especialmente porque se pone énfasis en la sustancia, pero también pasa en la psicoterapia, ¿no? Como os decía, en el aspecto práctico de todo esto, porque en el aspecto teórico está todo muy claro, pero en el aspecto práctico, aunque sí que se ponga el énfasis en el caso del modelo psicoterapéutico en la psicoterapia y en el proceso, y se trabajen las expectativas en sesiones, no sé qué, no sé cuántos, la expectativa del paciente es que cuando tome la sustancia va a mejorar. Y esto no te lo puedes ahorrar de ninguna manera, ¿no? Tanto pacientes, pero también los terapeutas esperan el momento mágico de que tome la sustancia y mejore, ¿no? Entonces ya os digo que todo es un poco más complicado. También como reflexiones finales, poneros esta imagen. Bueno, esta imagen podría ser cualquier retiro en Jamaica, en México, cualquier país de estos que dan psicodélicos, ¿no? Y yo me preguntaba, o sea, no estoy seguro de si utilizar una sustancia para tratar la adicción a sustancias es buena idea, ¿no? Y lo digo así, o sea, lo digo tal cual, no estoy seguro. No digo que no ni que sí, simplemente os traslado mis dudas porque no estoy seguro. Porque he visto personas que sí que tenían estos patrones adictivos con cocaína, con alcohol, con lo que sea, que descubren la ayahuasca, descubren la changa, descubren el sapo, descubren otras sustancias y se ponen a consumir con mucha frecuencia estas sustancias, ¿no? Entonces quizá el patrón adictivo sigue estando ahí, pero van cada fin de semana a tomar ayahuasca o tomar changa o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, quizás es interesante probar nuevas alternativas terapéuticas, por supuesto, pero quizá tenemos que hacer algo más, ¿no? Que no siga estando ahí el trastorno, simplemente se cambia la sustancia una por otra y ya está, ¿no? También me gustaría rescatar la frase de Stan Grof, ¿no? Que decía que los psicodélicos son catalizadores no específicos de la mente. También se ha hablado esta mañana por aquí de esto, de hecho, y juntarla con otra frase de Laporte, de nuevo, este farmacólogo que os decía, que decía que en medicina la incertidumbre es la norma, ¿no? Al contrario también de lo que se piensa a menudo, que los médicos y médicas saben lo que hacen. Bueno,
hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo lo que os proponía es juntar estas dos frases, ¿no? Y pensar que quizá los psicodélicos lo que hacen no solo es catalizar nuestras mentes y cómo somos y nuestras características, sino que utilizados en un contexto terapéutico lo que catalizan también es la incertidumbre, ¿no? Porque en el caso de los medicamentos al uso sí que hay cierto margen de incertidumbre, pero en el caso de los psicodélicos se suma todo el efecto a nivel psicológico, subjetivo, existencial, ¿no? Y entonces estás todavía más sujeto a mucha más incertidumbre, ¿no? En este caso. Y también, solo deciros que la ibogaína, pues obviamente puede ser una alternativa y una opción terapéutica valiosa, ¿no? Como cualquier otra. Yo creo que la especial característica que es útil en este caso es combinar un efecto farmacológico con un efecto psicológico, ¿no? Pero creo que en este caso, por todo lo comentado y por lo que me han comentado también los compañeros de Arqué y el doctor Richards, pues también creo que es necesario adoptar cierta cautela y cierta, bueno, como mínimo cierto escepticismo sano, ¿no? En cuanto a estas sustancias, y ver cómo se está configurando este nuevo tratamiento, como decía al principio, conjugando los distintos actores que hay en marcha, ¿no? Como decía antes la doctora Penengo, hay muchos actores, muchos contextos, muchas corrientes de pensamiento, etc. Y creo que esto no debería ir en contra o en detrimento de poder contar con una opción terapéutica más, ¿no? En mi experiencia personal o en mi caso, soy más bien escéptico y soy más bien cauteloso. Yo no le recomiendo a nadie consumir psicodélicos en general, y mucho menos si tienen trastornos mentales. Y ha sido todo como un viaje llegar hasta aquí, ¿no? Porque al principio pues sí que tenía esta, bueno, quizá más esperanza en los psicodélicos, y aunque ahora todavía trabaje en ello y hago bastantes cosas en esto, pues estoy más bien en la postura escéptica y tratando de trabajar bien, pero no sé si estas opciones que se abren ahora serán tan beneficiosas como esperamos, ¿no? Simplemente yo me quedaría con la idea de que estamos abriendo puertas, ¿no? Ahora mismo hay puertas cerradas que estamos abriendo y con esto debería ser suficiente, pero no tiene por qué ser un portón que te abra las puertas del cielo, ¿no? Simplemente puede ser una puertita pequeña que te lleve a otro pasillo y puedas hacerte más preguntas o tal, ¿no? Entonces, creo que esto es todo. Gracias.